Hola chicos, ¿cómo están? Es un gusto enorme saludarlos el día de hoy. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familiares estén gozando de salud. El día de hoy vamos a ver un nuevo temita de la materia de situación nacional contemporánea. Si ustedes recuerdan, en esta semana estuvimos viendo varios temas de interés dentro de la materia. Uno de esos temas fue precisamente empezar a estudiar la geografía física de nuestro país. Vimos también aspectos básicos de la geografía económica del país y empezamos a ver esta parte de las actividades económicas del país. La clase de ayer estuvimos platicando de que en México las actividades económicas se dividen en tres sectores. El primero es el sector primario, el segundo es el sector secundario y el tercero es el sector terciario, ¿verdad? El sector primario es el que se encarga de la extracción de los recursos naturales y de ese sector vamos a estar hablando en la clase del día de hoy. El sector primario incluye actividades tales como la agricultura, la ganadería y la pesca. Vamos a empezar hablando de la agricultura. Sin embargo, antes de empezar de lleno a hablarles de ese tema, pues yo quisiera precisarles un poquito acerca de qué es la producción, qué son las actividades de producción, cuáles son las funciones de esas actividades dentro de nuestro entorno y finalmente, pues la manera en que se llevan a cabo. La producción, chicos, es la transformación de los elementos naturales en satisfactores de necesidad. Esa es la producción, es el proceso a través del cual pues se transforman los elementos de la naturaleza para transformarlos en satisfactores de necesidad. Si ustedes recuerdan, cuando vimos la materia de teoría económica, platicamos un poquito acerca de cómo se satisfacen las necesidades desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista económico, la satisfacción de necesidades se da a través de bienes y servicios. La producción es el proceso a través del cual los elementos naturales se convierten en bienes y servicios, ¿verdad? Que van a satisfacer nuestra necesidad. ¿Cuál es la función de la producción dentro de la sociedad? Bien, la función de la producción dentro de la sociedad hace referencia precisamente al progreso de la sociedad o al progreso de la nación. Cuando en un país se produce lo suficiente para satisfacer las necesidades y además hay un excedente, ese excedente provoca ganancias para el país, lo que puede desembocar en beneficios que van a ayudar al país a realizar todas las actividades del mismo y pues lo van a llevar a ser una potencia, ¿no? Cuando se satisface solamente lo necesario para el consumo de los que forman parte de la sociedad, pues simplemente se mantiene el país, pero no se genera ningún progreso nacional. Para que pueda existir la producción o para que la producción se pueda llevar a cabo, siempre se toman en cuenta dos factores. El primero es el factor físico y el segundo es el factor económico. El factor físico, que tiene que ver con las condiciones del entorno natural donde se va a llevar a cabo la producción y que tiene que ver, por ejemplo, con cosas como el suelo, el clima, el agua. Y el factor económico tiene que ver con los recursos que se van a poner a disposición de la producción para modernizar la misma. Mano de obra, maquinaria, técnicas y transporte, ¿sale? En cuanto al tipo de producción que se lleva a cabo en cada sociedad, esta va a depender directamente del entorno natural. Es decir, hay algunas zonas, por ejemplo en el país, que el clima, el agua y el suelo es beneficioso para cierto tipo de producciones y hay otras en que el clima, el agua y el suelo es muy seco, entonces no es beneficioso para todas las producciones, solamente para algunas. Por eso es que la producción va cambiando dependiendo del lugar donde nos encontremos y recordemos que eso no solamente repercute en las actividades que va a realizar el individuo, sino también en sus formas de ser. Por eso es importante que ustedes como trabajadores sociales conozcan cómo es que influyen todos estos elementos en el comportamiento del ser humano.
Bueno, una vez que ya les he precisado qué es la producción y cuál es su función dentro de la sociedad, vamos a hablar del primer tipo de producción, de la primer tipo de actividad económica que se lleva en México, que es la actividad agrícola. La actividad agrícola es una actividad necesaria para todo país, no solo para México, para todo país, porque a partir de ella pues se satisfacen las necesidades alimentarias de los habitantes de determinada sociedad, ¿verdad? Ya que a partir de la agricultura pues se abastece de alimentos a todos los miembros de una población, ¿verdad? Además, a través de la agricultura también se crean materias primas para surtir a las industrias y que éstas puedan producir pues determinado tipo de productos, ¿verdad? La agricultura en México se da en dos formas, ¿verdad? La extensiva y la intensiva. La intensiva es aquel tipo de agricultura que se da sobre todo que se da sobre todo en aquellas partes donde hay mucho crecimiento económico y donde hay mucho potencial de inversión. ¿Por qué? Porque ese tipo de agricultura, la intensiva, establece técnicas modernas, preparación de granos, tierras, insecticidas, maquinaria, todo este tipo de situaciones como injertos, estudios de plantas, etcétera. Por eso es que este tipo de producción se da en las ciudades donde hay mucha capacidad de inversión, porque en ella pues hay inversores y el propio Estado pues de alguna manera potencia estas actividades a través de ayudas en las que pues pueden inferir ingenieros agrónomos, etcétera. Por ejemplo, las grandes empresas bananeras de aquí del país pues emplean este tipo de agricultura intensiva. ¿Por qué? Porque le invierten, hay muchas técnicas modernas en ella, etcétera, etcétera. Este tipo de agricultura es la que se da, por ejemplo, en ciudades grandes, o es la que abastece a ciudades grandes, ¿no? Y está la otra, el otro tipo que también se da en México, que sobre todo en las zonas indígenas es el tipo de agricultura que más se da, que es la agricultura extensiva. Este tipo de agricultura es propia de los pueblos atrasados, digámoslo así, o de los pueblos indígenas. En México, por ejemplo, este tipo de agricultura es más propia de los pueblos indígenas. Aquí en este tipo de agricultura pues solamente se centra en la naturaleza y se cosecha solamente para cubrir necesidades indispensables. Por ejemplo, las zonas indígenas que cosechan para su propio autosostenimiento, para su autoconsumo, ¿no? No se genera o no se produce para vender en grandes cantidades, si lo es en muy poquitas cantidades y generalmente para el consumo. En México, una de las semillas o uno de los productos que más se consume son las tortillas, y las tortillas están hechas de maíz, ¿no? México es uno de los grandes productores de maíz, sin embargo, aunque no lo crean, no es el principal productor de maíz. Adivinen quién es el principal productor de maíz en todo el mundo. Si lo ponemos desde esa perspectiva, el primer lugar en producción de maíz lo ocupa Estados Unidos y América del Norte. ¿Sale? En segundo lugar está Brasil, en tercer lugar está Argentina y hasta en cuarto lugar se encuentra México. Sin embargo, eso no quita que México sea uno de los principales productores de maíz. Entre otros productos, México es un principal, de hecho ocupa el primer lugar en producción, pero de garbanzo. No sé si ustedes han comido alguna vez el garbanzo. Sin embargo, la mayor parte de la producción de garbanzo que se da en tierras mexicanas viaja al extranjero, es decir, se exporta, ¿no? La mayor parte del garbanzo. También ocupamos un lugar muy bueno en la producción de chile, de jitomate. Entonces, en nuestras tierras, en nuestro territorio, lo que más se produce agrícolamente es el maíz, el garbanzo, chile, jitomate. Es de lo que más producimos. Bien, chicos. Otro de los productos que más producimos, chicos, y que se me pasaba es el tabaco, ¿eh? También somos súper productores de tabaco. De hecho, en el municipio es uno de los grandes productores de tabaco. Si ustedes se van camino a Ciudad Hidalgo antes de llegar, van a poder encontrar sembradíos enormes de
tabaco, ¿sale? Bueno, chicos, la agricultura en México también enfrenta ciertos problemas. Hay ciertas problemáticas que enfrenta este sector, el sector de la agricultura. En primer lugar, problemas físico-geográficos y en segundo lugar, problemas económicos, ¿sale? Los problemas físico-geográficos obedecen a que se refiere, por ejemplo, al clima, al relieve, al suelo, etcétera, etcétera. Muchas veces las condiciones de un lugar no son las propicias para producir y eso provoca problemas, ¿no? Para la sociedad. Por ende, el gobierno federal implementa muchos tipos de ayudas para los productores, como por ejemplo antes era Procampo, ahorita es Sembrando Vidas, que es una especie de ayuda económica para que los productores puedan sacar a flote sus productos y México pueda crecer y pueda seguir en esta evolución económica que parte mucho de las cosas que sembramos y que producimos aquí en el país, ¿no? Por ello, por estos tipos de problemas de clima, relieve, estaciones del año, México ha invertido en la creación de presas, en la creación de pozos para tratar las cuestiones de escasez de agua, por ejemplo, sobre todo en el norte del país hay zonas que son muy desérticas y que la mayoría del año no llueve. Entonces, para que estas zonas puedan producir, México, el gobierno federal ha establecido programas de creación de pozos, de lagos, de presas para tratar estos problemas de escasez de agua. Otro de los sectores que son muy importantes dentro de nuestro país es la actividad ganadera. La actividad ganadera hace referencia a la crianza de animales bovinos, porcinos, etcétera, ¿no? En México, de hecho, es una de las actividades que más se llevan a cabo por la importancia y por el provecho que se le puede sacar al ganado, porque el ganado puede servir para alimento, para fabricar utensilios, para fabricar abono para las plantas, las pieles también sirven, la leche, se puede sacar queso, crema, etcétera. Entonces la vaca es un animal, o todo el ganado es un animal muy muy aprovechable, aparte que también pueden ser utilizados como transporte o bien para pastorear tierras agrícolas, o sea, para hacer arados, son muy utilizables los animales del ganado, ¿verdad? En México es una de las mayores actividades que se realizan. De hecho, el 40% de las tierras que se dedican a la producción en México se dedican al pastoreo, ¿verdad? A mantener el ganado, ¿no? A que el ganado pueda crecer. El tipo de crianza de ganado más importante en el territorio nacional es la crianza del ganado vacuno, es decir, de las vacas. ¿Sale? Es de lo que más criamos en México, es el tipo de ganado que más criamos en México. ¿Por qué? Porque pues se puede aprovechar todo, ¿verdad? Sus carnes, sus derivados, grasas, abono, etcétera, ¿verdad? Y los estados que más producen o que más crianza de ganado tienen, por ejemplo, son Veracruz, Chiapas. Chiapas tenemos una gran cantidad de crianza de ganado aquí en el estado. De hecho, cuando vamos en carretera podemos ir observando y vemos muchas sierras de pastoreo, muchas sierras con ganado. También Jalisco, Chihuahua y finalmente Sonora, ¿no? Son los estados con más actividades de ganado que existe. El día de hoy nos vamos a quedar en esas dos actividades. Vimos ya actividad agrícola, vimos ya actividad ganadera y la próxima clase les estaré explicando la actividad pesquera, que es otra de las actividades que mayor producción y mayor beneficio llevan en nuestro país, ¿verdad? La actividad ganadera es una de las actividades más importantes de nuestro país. Es muy importante que ustedes como trabajadores sociales tengan clara cuáles son las actividades principales económicas de nuestro país, porque eso les va a ayudar a conocer más la sociedad, a entender un poquito más la cultura, las formas de ser, las formas de actuar, las formas de comportarse de la comunidad, grupo social, individuo donde vayan a intervenir, ¿verdad? El individuo crea su realidad
realidad a partir de sus experiencias. Entonces es muy importante que ustedes tengan conocimiento de todos estos aspectos para que puedan entender la realidad que vive cada persona. No es lo mismo la realidad que vive una persona citadina a la realidad que vive una persona que vive en un entorno rural. No es la misma realidad que vive una persona que se encuentra en un entorno que se dedica a la agricultura, a otra que se dedica a la ganadería. Van cambiando. Es importante que conozcamos cada aspecto de cada tarea para que podamos entender entonces a cualquier usuario que se nos pueda acercar. Bueno, chicos, lo vamos a dejar hasta aquí el día de hoy. El próximo video estaremos viendo pesca.